Una vez más en otra emisión de Copnapaz Nuevo León, donde nos estamos dando a la tarea de encontrar y conocer las estrategias que generan paz. Y bueno, bienvenido Galileo Hernández Reyes, un gran amigo y de una asociación de defensa de derechos étnicos. O sea, quiero entender qué es defensa de los derechos a las personas indígenas. Sí. Ok, pues bienvenido Galileo, me gustaría muchísimo que te pudieras presentar con la gente, que la gente que no te conoce, más allá de el buen amigo que eres y todo, y que pues, de repente trabajas mucho la política pública, trabajas mucho el derecho, pero poca gente sabe quién es la persona que día a día está trabajando en este tipo de temas. Bienvenido Galileo. Muchas gracias, Gabriel. Pues mi nombre es Galileo Hernández Reyes. Yo soy originario de la Huasteca Potosina, una zona náhuatl y ténec, presidente de Procuración de Justicia Étnica C. Y pues básicamente nuestra labor ha sido enfocada a impulsar el reconocimiento de los derechos indígenas aquí en Nuevo León, pero también en nuestro lugar de origen, San Luis Potosí. Y pues a partir del reconocimiento de derechos, pues también impulsamos creación de políticas públicas y en particular pues proyectos que impacten en la vida de las comunidades, de los pueblos indígenas, pues de forma real. Mira Gali, la verdad es que antes que empezar quisiera yo darte mi mayor reconocimiento porque, bueno, tengo el gusto de que seas mi amigo, tengo el gusto de conocerte, pero más allá de que seamos amigos y hemos coincidido también en trabajos importantes, porque así lo veo yo como cuando ya estamos trabajando en el acceso a derecho y saber que no es nada sencillo, eso es otro tema. Pero la verdad es que yo quisiera que la gente reconozca un poquito a ese gran personaje que atrás de bambalinas ha dejado de familia, ha dejado hasta parejas, se ha quedado en el intento de algunos proyectos. De hecho, pues hasta los negocios de repente ahora con esta pandemia se fueron abajo, o sea, los ideales cambiaron, las realidades, y luego hace poco que te casas, pues te enteras que la vida es más dificilona casado y que también tiene sus partes nobles. Pero fíjate que yo lo que quiero un poquito es que le digamos a la gente qué sucede cuando los derechos de la gente de las etnias son discriminados, porque ya tienen una discriminación siendo que son los orígenes, ¿no? Son los pueblos originarios. O sea, he estado trabajando muchísimo con muchas participaciones internacionales, con la OMS, con las etnias centrales de Sudamérica y Centroamérica, y pues los pueblos originarios han estado teniendo una laceración de derechos humanos muy fuerte. O sea, son las personas que nacieron y vivieron de origen y ahora son las desplazadas, son las vulnerables y sobre todo ahora sufren una triple o quíntuple discriminación. ¿Por qué? Porque algunos ya son migrantes, algunos son de la comunidad LGTB, algunos son niños, algunos son mujeres, y de todas esas partes, o sea, ¿cuál es el derecho más importante? Eso es lo que quisiera que platicáramos hoy, porque sé que has trabajado mucho, pero cuando una línea te tira a la otra, o cuando pasan por todas y entonces después se invisibiliza, son tantos los cruces de vulneración de derecho que se invisibiliza a la persona. No sé si me estoy explicando. Sí, pues mira, los pueblos indígenas de todas las partes del mundo, en especial Latinoamérica, pues previo a la colonización traían una continuidad de crecimiento y desarrollo de las culturas en el tema tecnológico, de educación, y esa continuidad de desarrollo pues se irrumpe a partir de un encuentro que es la colonización, y a partir de ese momento de encuentro no tan cordial en algunos casos, pues empiezan a construir una nueva historia, ¿no? Entre la relación entre indígenas y no indígenas, y luego empieza una mezcolanza No, entre de hecho te interrumpo ahí porque fíjate, yo lo que les digo a la gente, cuando nos llegó esa colonización, nosotros teníamos ya un problema como México, como tal, porque nosotros éramos los colonizadores de esas épocas. Los aztecas ya habían hecho una colonización y ya habían sido los guerreros que habían sido los que habían sido como los esclavizantes también. Sí, claro. Podría llamar esa palabra. Entonces, ya los pueblos sintanes, así que por eso se habla mucho de la famosa tradición de la Malinche, que no traicionó
a los mexicanos, ¿no? Sino mencionó a los aztecas. Sí. O sea, bueno, porque se sentían, como que sintieron en ese inter, como que sentían que los españoles eran un pueblo salvador. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, claro. O sea, y dentro de esa continuidad, pues, de crecimiento, pues también, como lo manifiestas, pues había ese pueblo dominante y dominado, ¿no? Incluso tributos que se entregaban a ciertos pueblos indígenas fuertes, ¿no? Pero ese encuentro entre diversos mundos, porque no nada más era pues el azteca era y más otras comunidades, se vino construyendo esta relación en estas condiciones que has comentado, que es una relación pues de desigual, de discriminación, pero digamos haciendo todo ese recorrido histórico y nosotros que nos encontramos en Nuevo León otra vez, producto de una migración hasta cierto punto forzada por las condiciones económicas, sociales, políticas de nuestra región, pues nos ha obligado a venir a otra entidad, ¿no? Y también llegamos a contribuir a Nuevo León. A nivel nacional se dice que 1 de cada 3 indígenas vive en contexto urbano, o sea, como es el caso de Nuevo León. Entonces, en esta posición nosotros, cuando llegamos a Nuevo León, pues sabíamos que esos discursos a lo mejor de tú eres indígena y yo no soy indígena, no nos iban a llevar a nada. Creo que nosotros, el camino que tomamos... Sí, porque al final del día, si hacemos un contexto real, todos somos mexicanos, ese es el punto, ¿no? Sí, claro. Que de la forma que fuéramos, yo voy a Europa, digo yo, hasta ahora que se salió Inglaterra, o los ingleses que salieron de la Comunidad Europea, pero allá sí está la nacionalidad está muy arraigada, pero sin embargo el continente está muy unificado, o sea, también es así, sí, que pasan por un lado y por otro y no hay tanto problema. Aquí yo veo mucha discriminación de entre nosotros mismos, sí, o claro. sea, desde que somos del DF y venimos, o sea, desde el capitalino, el de Guadalajara, el de Tijuana, no sé si me explico, o sea, sí, claro. O sea, creo que este es un tema que tiene que ver mucho con nuestra cultura, ¿no? Sí, claro. Al interior creo que hay una serie de discriminaciones, sobre todo Nuevo León ha sido posicionado, el área metropolitana de Monterrey, las zonas que más discriminan, pero ante ese escenario lo que el camino que tomamos para el reconocimiento, pues no era en confrontar esas grandes diferencias y esas desigualdades, y decidimos construir ahora sí que puentes de paz, ¿no? Y empezamos a dialogar desde la academia. Por ejemplo, nos sorprendió mucho que en el TEC de Monterrey existiera una asociación estudiantil por los derechos, por los pueblos indígenas, y así había otras iniciativas. No, y eso te ayudó mucho, yo me acuerdo en ese entonces, porque había mucho trabajo hecho. Sí, ya había un trabajo hecho, y precisamente los que impulsaban el reconocimiento era gente extranjera que había llegado aquí, porque también, si bien hay una población amplia de comunidades indígenas, de migrantes que no son indígenas, que vienen de otros estados, también es cierto que hay una gran comunidad de personas con diferentes identidades y nacionalidades. Entonces, ante ese contexto, pues nos tocaba construir, ¿no? Y construir y decir que lo que tú decías, somos mexicanos, tenemos derecho a una diferencia cultural, y esa diferencia cultural se debe plasmar en la constitución local, para que esa constitución local de Nuevo León diga que aparte de nuevoleoneses que no se autoascriben como indígenas, pues también hay nuevoleoneses que se autoascriben como indígenas. Claro, y que son, así como las nuevas comunidades LGTB, que también tienen que ir en ese reconocimiento. Aquí el punto es que una de las cosas por las que te invité al programa, Galileo, es porque creo yo que el sentido de pertenencia en algunos momentos nos está llevando a la confrontación. Sí, claro. O sea, el querer reconocer a mi grupo, el querer que todos nos estamos haciendo como grupos sectoriales, como que territoriales, y entonces lo que yo les digo a veces es que la construcción de la paz tiene que ver mucho con entender que las líneas entre cada uno de nosotros como grupos vulnerables, como grupos indígenas, como comunidades de una cosa o de otra, son muy delgadas. Sí, claro. Y entonces
Digo, yo cuando me quedé con mis hijos, de un día a otro yo dejé de ser no solo el hombre, sino el hombre, un papá soltero. Y luego un papá soltero, pues que no tenía para darles de comer, y entonces tenía que estar igual que todo el mundo. Me corrieron de trabajos porque yo faltaba por ir a la escuela, por llevarlos a la guardería o por llevarlos al kinder. O sea, no sé si me explico. O sea, creo que tenemos que ir trabajando en que esas luchas, y luego algunas luchas nos las vendieron como las grandes luchas y en la práctica no son nada. No sé si me estoy explicando también, ¿no? Claro, o sea, creo que sí tenemos derecho a esa gran diferencia cultural, pero también muchas veces cuando se aborda el tema de indígena, no indígena, esa diferencia cultural, pues también se construyen a la vez ideales de qué es la comunidad indígena. Y pues también así como la comunidad no indígena tenemos nuestros problemas, ¿no? Se señala mucho, en los pueblos indígenas hay un alto nivel de machismo, y pregunto, en las comunidades no indígenas no los existe. No lo hay. Entonces, creo que el abordaje de esos problemas sociales que, pues, digamos, suceden a partir de esa identidad como grupo, pues se deben abordar de esa manera, ¿no? Pero sí es necesario reconocer esa diferencia cultural, ¿no? Y a partir del reconocimiento de esa diferencia cultural, pues empezar también a generar estos diálogos y a empezar a corregir esos errores, ¿no? Pues sí, en las experiencias previas que hemos tenido, que hemos colaborado juntos, pues digamos, la mejor herramienta y la mejor solución y la mejor receta cuando llegamos a una comunidad primero es ver, conocer la comunidad, ¿no? Y manifestar que... Ir a la calle. Ir a la calle, y pues lo que tú siempre reiteras, pues cuando llegas a una comunidad como externo, pues el peligroso eres tú, ¿no? Uy, y entonces... es ley de vida. Ley de vida. Y pues la comunidad en sí, cualquier tipo de comunidad, pues es una comunidad de conocimiento, ¿no? Y que te enseña y que te puede mostrar los caminos para poder avanzar en la solución de algunas necesidades sociales. Bueno, Gali, fíjate, ahorita yo me quedé pensando muchísimo digo, hemos hablado mucho de las utopías, y luego nos metemos al diseño de política pública y nos metemos, y mira, ahora con esta nueva realidad, con esta pandemia que vino a reafirmar o a acabar con cosas, ¿no? O sea, no sé cómo explicarte, pero ¿cómo es ahora que en esta nueva realidad estamos trabajando con grupos, y en este caso tú que estás viendo, digo, hay grupos que ya no se pueden ir, que ya se quedaron aquí, pero ahora están batallando ahora más? O sea, vivían de vender sus artesanías, vendían de vender sus comidas regionales, cocinaban, de hecho eran las que tenían los puestecitos en las colonias, en las calles, de comida de Oaxaca, comida de Tepic, Otomí, no sé si me estoy explicando. Ahora, ¿qué está pasando con eso? O sea, tú que estás muy cercano a esas comunidades, ¿cómo se han revitalizado? Porque fíjate, lo que sí es importante, y es que son comunidades muy resilientes, que se apoyan mucho, que vienen todos los de Chiapas, y todos los de Chiapas aquí se juntan, ¿no? Vienen todos los de Guerrero y todos aquí, y aquí tengo los tamalitos, yo veo mucho eso. Traje el tamal de no sé dónde, traje el chorizo de la Huasteca, tengo ahorita por ahí carne seca de no sé dónde, no sé si mole de Oaxaca, ¿no? O sea, sí, bueno, esta pandemia lo que nos trajo también es que todo lo que creíamos sólido se empieza a desvanecer, ¿no? Y lo que surge como un gran potencial es precisamente eso que tú mencionas. Esas fortalezas comunitarias, esos apoyos, son los que han ayudado a transitar, a soportar estas grandes condiciones que ha traído la pandemia, ¿no? Si vamos a las comunidades, pues no, ni todo el apoyo que se dispone de los gobiernos municipal, estatal y federal sería suficiente para poder lograr que sobrevivan las personas. Y son precisamente esas redes de apoyo que se generan entre las comunidades que han revitalizado o han retomado un valor importante, esas redes precisamente. Y pues ahora pues hemos valorado mucho también pues a los productores agrícolas, que pues la verdad, o sea, podemos vivir
sin fútbol, podemos vivir sin algunas interacciones, pero sin comida no. Está muy canijo, ¿no? Y bueno, existe esta nueva realidad, pues tú, este espacio precisamente, pues predecía la nueva normalidad, ¿no? Y pues aquí estamos y pues ahora a construir a partir de lo que tenemos. Bueno, Gali, ya sabes que yo siempre te voy a sacar de tu zona de confort. Fíjate que tengo muchísimas ganas de hace mucho tiempo quería que le contaras a la gente cómo Galileo, que pues me queda claro que ahora pues estás en la hora del consenso, en los puentes de paz como buen abogado, pero no siempre fue así. O sea, Galileo Hernández Reyes un día pues fue también muy reactivo. O sea, yo tengo ahí fotos de cuando usted está agarrando la rudeza con los grupos zapatistas y con varias cosas. Entonces, pues qué diferencia hay, o sea, que hoy te detiene mucho, o sea, de que ya viviste tienes un hermano que es súper aguerrido, o sea, que yo creo que hay que decir que estás como que de chocolate aquí. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿cómo es que ahora Galileo, pues, siente que tiene más posibilidad en una resistencia más civil, más pacífica, más de diseño público, ¿no? de política pública, y no de bloqueo, de antagonismo, de pararte a hacer manifestación? No sé, porque finalmente las dos cosas sirven. Yo lo que le digo a la gente, algunos tenemos que trabajar del lado del diseño, del trabajo y en el día a día en las comunidades, y algunos otros tenemos que estar siendo desobediencia civil, y algunos tendremos que ser como Gandhi, como Martin Luther King. O sea, no sé si me explico. O sea, las realidades de independencia y de derechos no se hacen solas nomás con el simple hecho de quererlo hacer. No sé si me explico. Entonces, hoy, ¿cómo te sientes bajo esa realidad? Pues mira, creo que yo lo clasifico como niveles de intervención, ¿no? También, y niveles de incidencia, como la pirámide, ¿no?, de Maslow, ¿no? Sí, o sea, pues así como hay que generar la presión social para que sucedan cambios, pues también, o sea, ya que generaste las condiciones, pues ahora es generar la política pública, ¿no? Y la política pública en base a alineamientos técnicos que den congruencia con esa normativa, ¿no? Entonces, pues son niveles de intervención, ¿no?, que se tienen, ¿no? Pues está el que toma la decisión de generar una intervención social, está el que coordina la intervención social, está el que ejecuta la intervención social, y está el que es beneficiario de esa intervención. Y está el que no le llega. Ese es el punto. O sea, ahí es donde yo quiero llegar, porque todo eso se oye bien bonito, o sea, es romántico, es más, hay libros así, hay bibliotecas llenas, o sea, pero como te dije un día, ¿cómo le dices eso al que no le llega? Al que se lo platicaron, al que le pasa de largo, al que hoy se le cayó su casa cuando llovió, al que hoy no tiene comida en su casa, al que hoy con esta pandemia ya perdió su trabajo, al que se le murió el niño ayer o la familia de COVID. O sea, ¿cómo le explicamos eso tan romántico y tan bello que me acabas de decir? Porque se oye muy hermoso, y mira, es como cuando te dicen, te vas a casar y no vas a padecer nunca, y el día que no tienes para la leche y los pañales estás preocupado, ¿no? Sí, claro. Bueno, o sea, también yo creo que una de las cosas que también en todo este aprendizaje es que en ocasiones nos debemos parar y identificar y hacer una diferencia en qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos, ¿no? Y partiendo de eso, yo creo que si tú le preguntas a una comunidad qué es lo que quiere, no, pues yo quiero ver tele y quiero una calle bien pavimentada para que llegue aquí el transporte público, mi carro. Pero ves las condiciones de la comunidad y ves y dices, pues lo más urgente es el agua potable, ¿no? Y entonces, o tener luz, o tener garantizado un empleo. Entonces, esos ejercicios yo creo que se deben hacer, y te los va dando la experiencia de intervención para poder ir ahora sí que desmenuzando cuáles son nuestras necesidades más urgentes, y a partir de esas necesidades más urgentes ir haciendo un plan de hacerlas realidad, ¿no?, su respuesta. Porque si no, pues, ¿qué quieres tú? No, pues yo quiero no trabajar, o quiero, pues, eso es lo que quiere, ¿no? Pero lo que necesita
llegar al que necesita, creo que se necesita ya un proceso más de reflexión y de análisis y de poner pros y contras para poder llegar a la necesidad en particular. Y yo creo que esos ejercicios, al momento de trasladarlos a una comunidad en la realidad, pues llegas con tu modelo de intervención, que es acoplarte a esa inercia de desarrollo comunitario, y a partir de ahí pues ser un facilitador de esos procesos. Sí, ¿y cómo lo ha tomado las comunidades? Porque lo que sí he ido viendo, mira, yo tengo el gran honor de conocer a muchos activistas a nivel nacional e internacional sobre el tema de indígenas, y digo, te reconozco que tú eres uno de ellos, uno de los que más avanzas, pero sin embargo, en este caminar, algo que me llama mucho la atención, que hay comunidades que van más lentas que otras, y entonces empiezan a decir, pues es que ellos son como los finitos, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando, o sea, ya como que se empiezan a hacer niveles de, pues nosotros somos los indígenas pobres y aquellos ya son los fifis, ¿no? O sea, no sé si me explico. Entonces, ¿cómo se lo puede lograr, digo, en estos grandes retos que tú has visto? ¿Qué nos falta, Galileo? ¿Qué nos pudieras decir a toda la sociedad? Porque aquí el tema es que no es el tema de un solo sector. Sí, claro. Creo que nosotros tenemos como sociedad una gran responsabilidad y tenemos que unirnos para poder encontrar cómo hermanarnos más y dejar de hacer como ellos son una forma, porque al final del día somos mexicanos. O sea, yo lo que siempre estoy tratando de decir, de que todos somos mexicanos, o sea, y lo que no se le da a uno tampoco se le está dando al otro, aunque no sea indígena, o sea, por decir, porque yo también estoy careciendo de muchas cosas y hay mis hijos que no, hay cosas que no van a tener, y no porque no sean indígenas o no, sencillamente porque el acceso a derecho está siendo a veces como una utopía, donde pareciera que está y en la realidad no existe. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer como sociedad, hacer una presión social para que se pudieran hacer válidos derechos y sean reconocidos, pero no solamente por ser una comunidad? Porque si no, te digo, vamos a estar queriendo toda la vida acotar, haciendo políticas públicas, precisiones de ley, pues sí, pero mientras que los que no tienen que comer, los que corren de su trabajo por su color de piel, porque no hablan español, los que están en las cárceles, que tengo muchas gentes que están en las cárceles porque no tuvieron un intérprete, y no sabían ni qué les estaban diciendo, y ya están en la cárcel, y se aventaron 16 años y salieron sin una disculpa, salieron ni siquiera con una reparación de daño, y resultaron inocentes y absueltos. Y entonces ahí también tendríamos que poner un alto y una alerta. Ahora que fue el motín en Cadereyta, que se utilizó la fuerza letal, murieron varios indígenas sin saber, ni siquiera tenían sentencia. Entonces, y como pues desgraciadamente ni sus familias sabían, pues ni siquiera los reclamaron. O sea, entonces hay muchas cosas que se tendrían que hacer como en urgencia, pero por decir, de estas grandes luchas, ¿qué podemos hacer como sociedad nosotros para poder ayudar a que esto se visibilice, o qué no podemos permitirnos como sociedad para que no lleguemos a más? Sí, yo lo que creo es que se deben generar esos encuentros entre la sociedad, porque muchas veces el desconocimiento es lo que genera un poco la desinformación y por consiguiente a veces la discriminación, ¿no? Por no conocer al otro. Generar esos encuentros y poder meter nuestros temas, ¿no? Generas el encuentro pues con un enfoque de paz, con un enfoque de género, con un enfoque intercultural, que es nuestro tema, con un enfoque de justicia social. Y eso creo que los que hemos tenido el privilegio de tener una formación profesional a golpes, a empujones, creo que estamos llamados a eso, a hacer visible, generar esos encuentros entre estos que tú dices, aquel que tiene una sentencia, aquel que vive en una colonia de alta vulnerabilidad, entre aquella persona que ha tomado una formación profesional en el área social, en el área médica. Generar esos encuentros y en poder encontrar esas soluciones, porque una vez que terminas tu formación profesional y tu aspiración es a ir a caminar
ciertos senderos ya muy bien establecidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, pues el abogado se forma en derecho y pues va a ir a un tribunal, va a ir a como defensor de oficio, va a poner su despacho, pero también habemos otros que tomamos otro camino. Y es ahí donde creo que hay una brecha y hay un área de oportunidad muy amplia que creo que necesitamos de la colaboración de diversas disciplinas. ¿Para qué? Para solucionar ese tema. Platicábamos también que pues en este funcionamiento social, pues cada quien, ¿no? El eléctrico le mueve, el ingeniero civil hace esto, el arquitecto, desde sus competencias, y lo que provocas es que, pues si el carro ya estaba detenido, pues lo pones a andar otra vez, ¿no? Entonces, creo que eso falta, ¿no? Generar esos encuentros, y cuando se generen esos encuentros, poderle darle ese enfoque de paz. ¿Cómo construimos paz? Y pues tú eres el experto en esos andares, ¿no? Entonces, vas generando esas perspectivas y vas tendiendo esos puentes que son necesarios para poder generar no solamente armonía en la sociedad, sino también generar la respuesta a las necesidades de las comunidades. Fíjate, Gaby, ahorita con lo que me estás diciendo me das pie a la siguiente pregunta. ¿Qué se espera para todas las comunidades que hoy están, estoy viendo negocios importantes cerrados, estoy viendo compañías que se están declarando en quiebra, estoy viendo personas que se están suicidando porque ya no tienen cómo pagar sus impuestos, sus gastos, todo? O sea, familias desmoronarse, personas divorciándose, o sea, esto vino a ser un clic muy más feo, o sea, y no ha terminado. No, claro. O sea, estamos, yo creo que a una parte intermedia en un pico muy alto en Nuevo León. Hoy, en este día, estamos como por el 5º día consecutivo de más contagios y de más muertes. Sí, claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esto está muy lejos de acabar. Sí. Estamos en una época en la que estamos deconstruyéndonos y todos los días construyéndonos, de que vamos saliendo adelante y vamos perdiendo el piso, pero ¿qué piensas tú que va a ser el mayor impacto en las comunidades indígenas cuando esto ya se pueda poder un poquito más de tranquilo? Porque ahorita no está tranquilo, pero ¿qué es lo que tú, me queda que se te acerca ya gente, que conoces personas, ya se está escuchando historias que te ponen triste, pero ¿qué es lo que más te preocupa con esto? Pues sí que, pues el tema económico les ha pegado a muchas comunidades, a toda la sociedad ha hecho como esta pausa, que cuando ya tienes como ciertos caminos recorridos, y lo que te decía hace un momento, esto que creíamos sólido, esto sólido pues se desvanece en las manos, ¿no? Y es cuando van adquiriendo valor estas relaciones, estas formas de organización que a lo mejor estaban por un lado rezagadas, y le generábamos mayor importancia a un desarrollo económico que ahora con esta pandemia resultó bien afectado. Y a partir de eso, cuando empieza a voltear las comunidades en cuáles son los elementos que le pueden dar el ir empezando a transitar a asimilar esta nueva realidad, pues es precisamente en esas redes de apoyo que existen. Y esas redes de apoyo en las mismas comunidades van generando esta luz que va cada vez más adquiriendo valor, que es precisamente estas redes de apoyo. Redes de apoyo que, pues, si yo vendo queso de la Huasteca, pues se lo puedo intercambiar al que hace, no sé, que vende otro producto que es de consumo, no sé, como, no, pues yo produzco verduras y pues yo hago estos intercambios. El trueque famoso, ¿no? El trueque estamos famoso. Regresando al trueque. Y estas redes de apoyo que a lo mejor no son trueque, también estas ventas solidarias, creo que han sido un poco las salidas para poder ir acomodándose, ir generando nuevas formas a esta nueva realidad. Creo que para todas y todos
esas formas de relación, ese soporte social que le habíamos generado menor valor antes de la pandemia, hoy van adquiriendo mayor vigencia y mayor importancia para poder solucionar esta crisis que ha generado la pandemia. Oye, Galileo, y bueno, eso ya lo vimos entonces de nuestra resiliencia propia como ciudadanos y las comunidades que se unieron, pero ¿qué tendríamos que hacer como para acercarnos un poquito a las autoridades y decirle a los que toman decisiones? Ahorita dijiste muy claro, o sea, esos que toman decisiones pues están preocupados por la paridad de género, están preocupados, pero yo no he escuchado en estos días nada sobre indígenas. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Digo, yo sé que no es como eso es lo que te digo, como tú dices, de la importancia, ¿verdad? Uh-huh. Pero estas comunidades también están siendo abatidas económicamente y yo no he visto que pongan microcréditos especiales para comunidades indígenas porque son diferentes, o sea, todos esos préstamos que están dando pues son todo en lo urbano y te piden secundaria y te piden no sé qué tanto y casi que hables inglés o no sé, o sea, esas comunidades están excluidas totalmente ya para esos apoyos. Sí, yo creo que ahí, pues dentro de todos los temas que hay en la agenda pública actualmente, creo que, o sea, debe haber momento y apertura a esas grandes necesidades que van a surgir y que, por ejemplo, si estaban en un grado de vulnerabilidad algunas comunidades, entre ellas las comunidades indígenas, pues esa brecha se va a volver más grande. Y ahí es donde yo creo que debemos estar poniendo también la atención y el ojo, y estar generando estos ejercicios que te comentaba. O sea, si le preguntas en lo inmediato qué quiere, pues solucioname el sueldo de esta semana, pero realmente eso no es lo que necesita. Claro, entonces ahí es abordar y profundizar un poquito más en la necesidad que nos ayude no solamente a resolver el tema del dinero del mes siguiente, sino que construir una nueva forma, digamos, de ingreso económico que permita hacer frente a esta nueva realidad. Fíjate, ahorita tomaste un tema bien importante. Aquí el tema es que lo que nos está haciendo mucho daño, Galileo, es que es demasiado lento el elefante blanco que tenemos. O sea, para mover, le digo que es como cuando quieres mover al elefante y dices derechito, siéntate ya, ¿no? Ya cuando se sentó, pues se acabó la función. O sea, entonces, sí, claro. Sí estás de acuerdo conmigo. O sea, está buena esa analogía. Ya se te acabas más, ya estás en otro pueblo, porque ya se fue el circo. Entonces, aquí pasa algo bien curioso. Apenas estamos a 10 años del Alex. 10 años del Alex, estaban poniendo que ya tuvimos el pulmón más hermoso del río Santa Catarina, ¿no? Qué padre, pero se les olvidó que nunca se les dio una indemnización a todos los pueblos que en la Huasteca Potosina desaparecieron. Hubo pueblos enteros, todas esos árboles, esa nueva diversidad de vegetación que hay, es porque se vino de todos los lugares, se cayó ahí. Ese pulmón que se hizo. Entonces, pero todavía hasta la fecha no pudimos ayudar a esas personas que perdieron casa, o sea, muchas veces pues, se vinieron aquí, hace 10 años hay no sé cuántas, pero son muchísimas colonias que yo estoy atendiendo, de lugares que se vinieron a posesionarse, porque perdieron todo y se vinieron a casas de cartón y aún así siguen viviendo. Entonces, no sé si me explico, o sea, si nos seguimos manteniendo en esta línea de consenso, de la buena onda, pues ¿qué vamos a hacer? O sea, porque los estamos dejando atrás. O sea, yo lo que quisiera como que, ¿qué sigue? ¿Cómo podemos hacer un poquito de un ejercicio o mandamos a los que toman decisiones a vivir en esas condiciones a ver si aguantan? Pues yo creo como ya se le hizo en un momento. Sí, como esas experiencias que hay. Fíjate que precisamente este ejemplo de la naturaleza, esta resiliencia que se tiene en la naturaleza, creo que los biólogos deberían y los tomadores de decisiones en temas ambientales, o sea, lo que más resulta en un beneficio de restauración ecológica, pues precisamente ahí están los ejemplos, ¿no? Y creo que en la sociedad suceden fenómenos o procesos similares, ¿no? Creo que así como dices tú, en ese mismo ejemplo de los efectos que hizo el Alex a las comunidades, pues a pesar de eso la comunidad no está esperando que se genere la política pública o que se genere la reforma política,
y ellos ya resolvieron. Y yo creo que a esos espacios yo creo que hay que ir a ver y documentar entre caminos más cortos de la experiencia de la comunidad, qué es lo que ha servido para poder hacer esa resiliencia social. Yo creo que la mejor herramienta de intervención para conocer los problemas es estar en la comunidad y plantearse esos mecanismos de intervención, y a partir de eso construir un camino de generación de políticas públicas, caminos más cortos, porque como tú bien dijiste, o sea, ese elefante blanco, ese elefante tarda mucho para moverse, y cuando ya lo lograste sentar o hacer el espectáculo, ya se acabó el horario de la administración pública. Se les acabó el tiempo, ¿no? Entonces, pues yo creo que pues ahí están los caminos, creo que los modelos de intervención ahí están planteados, y creo que hay que acortar caminos, porque como tú bien reiterabas en diversas ocasiones, mientras detectamos la necesidad y cuando regresamos a gestionar la medicina, pues resulta que cuando llegamos ya llegamos tarde. Y ya creo que no nos podemos... Teníamos un enfermo y después de una difusión y luego ya no podemos ni enterrarlo porque ya no había ni lugar. O sea, entonces siempre vamos llegando tarde, eso me queda claro. Pero por decir, hoy Galileo, ¿qué está haciendo tu organización? Cuéntanos un poquito qué es lo que están haciendo, cuáles son sus próximos pasos, cómo los localizan, dónde los ven en Facebook, algún teléfono que se comuniquen. ¿Qué hace exclusivamente tu organización para que si alguien tiene una necesidad pueda acudir a ti, o si no, tú lo puedes canalizar con otra organización hasta que se vuelva? Porque aquí lo más importante es que la gente sepa que no está sola, que hay organizaciones que trabajan el tema de la política pública, que trabajan el tema de los derechos humanos, que trabajan el tema de la justicia, pero ¿dónde? Porque también es otro tema, hay poca información sobre eso. Sí, mira, afortunadamente a partir del reconocimiento y previo al reconocimiento, hay un sinfín de organizaciones de la sociedad civil en Nuevo León que estamos trabajando diversos temas, pero enfocados a la atención de las comunidades y pueblos indígenas, y eso la verdad nos da gusto, porque pues jalar la carreta solo está medio canijo, ¿no? Y entre más exista la apropiación de esos derechos de las comunidades indígenas, pues aligera más el estirón que le damos a la carreta, ¿no? Por parte de nuestra organización, nosotros estamos en Facebook como Procuración de Justicia Étnica C. Trabajo que hemos estado realizando en los últimos años, pues en el estado de San Luis Potosí, nuestro estado natal, hemos estado dando acompañamiento técnico a las comunidades indígenas, principalmente productores en esa región de la Huasteca, dándole el acompañamiento técnico para que sea realidad que ese apoyo social, económico, llegue a ese productor y fortalezca sus capacidades de producción, y una vez que ya produzca el producto que esté trabajando, principalmente productos agrícolas, pues empezar a atender esos puentes de comercialización, y esos puentes de comercialización muchos están acá en Nuevo León. Entonces ahorita en nuestra organización, los últimos años, aparte de toda esta gestión que hacemos del reconocimiento de los derechos indígenas, pues nos hemos enfocado mucho en generar estas condiciones, y hemos trabajado en San Luis Potosí, principalmente en la Huasteca Potosina, y afortunadamente ya podemos estar pues muy alegres porque algunos proyectos ya van avanzando y cada vez se van consolidando más, y vamos encontrando y fortaleciendo esas potencialidades que veíamos que había, pero no sabíamos bien qué estaban haciendo. Y ahora ahora sí que acercar entre la oferta institucional y la necesidad, hemos ido avanzando hacia el fortalecimiento de las capacidades productivas en la Huasteca Potosí. Sí, ¿y nos puedes nombrar algún caso de éxito que hayas tenido? Pues mira, estamos apoyando mucho a los productores de piloncillo granulado, con granjas que producen huevo pues orgánico. Incluso algunos se han experimentado ahí con las algas espirulina también. Esto es todo un mercado, ¿verdad? Es todo un mercado, y bueno, ahora no solamente en esta nueva realidad, también el proceso de industrialización de los productos que consumimos,
pues han salido tendencias a regresar a lo anterior, ¿no? Que a lo anterior que es más sano. Y es ahí donde también se abre una oportunidad para estos productores. Sí, todo lo orgánico, ¿no? Todo lo orgánico. Natural. Y bueno, atrás de consumir lo orgánico, pues viene toda una fuerte conciencia sobre manejar una economía solidaria a precios justos, ¿no? Y entonces ahí es donde adquiere un poco más de valor ese trabajo de estos productores que a veces están fuera del área metropolitana, pero que mantenemos una relación cultural de identidad, pero también debemos fortalecer esas relaciones de las necesidades de consumo, y es donde creo que podemos tener mucha oportunidad para nuestros productores de la Huasteca. Fíjate que ahí me haces recordar que también pusieron un proyecto junto con otro amigo tuyo, con Iván, que pusieron el de la fondita cultural, ¿no? La suculenta, ¿no? O sea, ahí me encantó mucho. Digo, no sé ahorita cómo esté la onda, porque digo, me queda claro que ya se extendió más todavía el tema. Sí, fíjate que ahí sucede esto. Precisamente ese proyecto en particular, pues es traer por medio de la gastronomía un poco, digamos, esa identidad de la Huasteca. A la vez fortalecemos a esos productores con los que se hacen las comidas ahí en este proyecto, pero ahora con la pandemia se han sumado una red solidaria, y esa red solidaria pues es para hacer frente a esta pandemia, y es poder ofrecer el espacio también para compartir otro tipo de productos que también llegan aquí a Nuevo León o se producen aquí en Nuevo León, productos artesanales, comida, gastronomía, y es ahí donde podemos entender estos puentes, ¿no? Y es donde vemos esta potencialidad que hablábamos. Claro. En discurso. Bueno, este es un ejemplo donde se materializa pues estas pequeñas acciones. Podemos hacer más, podemos tener mayor cobertura, pero eso dependerá pues de hacer ese trabajo responsable desde nuestras comunidades para poder hacer el encuentro entre las ganas de comer y la comida que se encuentra a la mejor en otros espacios. Y por cierto, que muy rica, yo tuve la oportunidad, así que no dejen de visitar la suculenta ahí, ¿cómo se llama la colonia? Álvaro Obregón, en el centro de Monterrey. En La Luz, ¿no? En el barrio La Luz. En el barrio de La Luz, está delicioso, no dejen de ir, ya hicimos comercial, pero lo que sí me gustaría mucho antes de que empezáramos a cerrar, porque el tiempo se va como agua, Gali, siempre me pasa esto, pero me gustaría muchísimo que nos pudieras decir una reflexión sobre lo que es la paz para Galileo Hernández Reyes. ¿Qué es la paz para ti? ¿Cuál sería algún sueño o utopía que te gustaría a que si algún día hoy te fueras de este plano existencial, qué te gustaría que pudieras irte diciendo, si puedo hacer esto? O sea, en un mar ahí como del deseo, ¿no? De pedir un deseo, ¿no? Pero yo sé que tienes muchos anhelos y que ahí tienes muchas luchas, pero sí también sé que tienes muy claro que con alguna cosa que te vayas, que si logras ya te sientes tranquilo y en paz, ¿no? ¿Qué sería eso? Pues mira, con lo que me voy es que pues todo este esfuerzo que hemos hecho dentro de las comunidades y dentro de las organizaciones, hemos construido este marco normativo en la Constitución, que para muchos puede no tener un significado de gran valor, pero para nosotros sí, porque pues construye precisamente esos puentes, esas relaciones interculturales, donde esa diferencia cultural que tenemos en Nuevo León, ese gran universo de identidades, pues al final puedan convivir en el mismo espacio, sin otorgarle ningún valor que demerite, que discrimine a esa diversidad cultural. Y creo que a partir de eso podemos empezar a construir el goce de derechos sin distinciones, ¿no? Creo que poner eso en la Constitución del Estado y ponerlo en una ley, creo que pues es algo muy significativo, porque el decir que aparte de nuevoleoneses no indígenas, hay nuevoleoneses que se autoascriben indígenas y que también aportan, pues además de la identidad cultural,
pues aportan al desarrollo económico, social, político. No, y ganan Óscares, ya viste ahorita. Y que debe ser reconocido. Que se ganó un Óscar. Entonces, esa diferencia cultural, que se vea como una fortaleza y no como pues una diferencia que nos aísle, ¿no? que esa diferencia cultural precisamente no se vea como esa vulnerabilidad, que se vea como una fortaleza, porque al final del día, cuando salimos a otro país, tú que has tenido oportunidad, pues presumimos mucho estos rasgos culturales de México, ¿no? Que pues hay una gran diversidad cultural, y cuando regresamos a nuestro país nos damos cuenta que desconocemos bastante, y creo que ese valor y esa identidad que proyectamos hacia el exterior, creo que debe ser proyectada hacia el interior. Fíjate, Galileo, para ir cerrando este programa, yo te quisiera decir que tienes mucha razón. Yo cuando voy al extranjero y represento a mi país y todo, me llama mucho la atención que toda la gente no conoce a México por el DF, ¿verdad? No, sino conoce a México por nuestros pueblos indígenas, por nuestros vestimentas, por nuestra comida regional, por todo. Y entonces nosotros cuando vamos presumimos muy bonito, pero pocas veces llegamos aquí y tratamos con respeto y tratamos con derecho a la gente que es parte de nuestro país, que son nuestras comunidades étnicas. Yo por último me gustaría mucho cómo debemos de tratar respetuosamente e incluyentemente a todas nuestras comunidades, o sea, como sociedad, yo sé que hay una ley que va a buscarse que nos obligue a hacerlo, pero en ese deber ser, en esa utopía, ¿cómo deberíamos tratarnos? O sea, ¿cómo deberíamos de ser? Porque se habla mucho de eso, pero poco se hace, ¿no? El modelo de intervención que tú manejas, ¿no? Primero, plantearte en conocer a la comunidad. O sea, eso que nos vamos dando cuenta en el extranjero, que existe ese gran abanico de identidades. Primero, conocer. Una vez pasando ese conocimiento, pues podemos pasar a la convivencia, y a partir de esa convivencia creo que podemos, de esa forma de interacción un poquito más informada, y no hay que ir a los libros, ¿no? Creo que a la vuelta de la esquina, en la colonia donde vives, seguramente hay una persona extranjera, una persona indígena que está muy orgulloso de su identidad, porque te pongo el ejemplo, cuando tú viajas o vives en Estados Unidos, pues no al mes y medio, a los 6 meses, pues ya se te quitó lo mexicano. Pues ya estás, claro. Así pasa en las comunidades indígenas. O sea, cuando llegas a Estados Unidos y vives 5 años allá, o el del que se viene de la Ciudad de México a Nuevo León, pues no se puede despojar de esa identidad cultural de la noche a la mañana. Entonces hay que conocer esa identidad y fortalecerla, porque precisamente esa diferencia nos hace uno solo y nos hace muy fuertes. Bueno, pues no me queda más que agradecerte, Galileo, de verdad que esto va a quedar. Yo me quedo con que vamos a invitarte para cuando ya hagamos más encuentros, logremos alguna ley, o sea, te estaremos buscando para que nos sigas contando cómo podemos construir esos puentes o cómo seguiremos siendo parte de esos. Pero hoy me queda más que decirte a este superhéroe que no deja de trabajar, que ha llevado días y años y meses trabajando por su identidad, por su cultura y su riqueza, no solamente de México, sino de los mexicanos que han formado México, ¿no? O sea, eso es lo que yo como que lo veo muy padre. Y bueno, pues los invito mucho a todos aquellos que vean en alguien en la diversidad y en la diferencia, vean la oportunidad de ser más mexicanos, de abrazarlos con mucho cariño y de respetarlos, y siempre no olvidando que todos somos hermanos, que todos somos parte de un mismo país, y no solamente de un mismo país, de un mismo mundo. O sea, podemos tener hermanos otomís en varias partes de Sudamérica, en varias partes de Centroamérica, en México, y sin embargo creo que el punto es que somos todos seres humanos. Creo que ahí no hay que olvidar que el rasgo que nos más identifica y nos quita de ser animales no pensantes, pues es el raciocinio, ¿no? Y entonces en ese raciocinio pues hablemos de amor, hablemos de construcción. Galileo, muchísimas gracias, de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, y bueno, pues estaremos muy pronto aquí. Nomás nos regalan una reducción final para cerrar esto. Pues agradecerte, Gabriel, que este espacio estaba preparado para la pandemia, ¿no? Que más que preparado, y pues me siento muy cómodo aquí contigo, pues más de la experiencia que hemos tenido de trabajo pues muy cercano.
pues estamos en la mejor disposición de seguir colaborando y seguir construyendo paz. Porque este gran reto de construir paz desde diferentes perspectivas creo que nos toca a todas y a todos. Bueno, pues nos vamos, sigamos hablando de paz y recordemos que la paz no se construye sola, la construimos todos. Sigamos hablando de paz.